buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista, bienvenidos al tiempo de analizar la actualidad. Y la actualidad en Canarias, por lo menos aquí en este medio de comunicación y en otros como Canarias 7, ha pasado en los últimos días por un asunto que está generando muchísima polémica y que sobre todo ha provocado una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Nos referimos a ese llamado caso Mascarillas, más de 4 millones de euros perdidos en una compra fallida de unas mascarillas que nunca llegaron, o por lo menos nunca llegaron en las condiciones adecuadas. Hoy queremos hablar, queremos intentar seguir averiguando, buscando respuestas a todas esas preguntas que siguen sin resolverse. Preguntas que también ha hecho la oposición parlamentaria en el Parlamento de Canarias y que, insisto, de momento no han recibido respuestas. Hace 2 semanas, antes del pleno en el que también se trató este asunto, en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias se abordaba el caso Mascarillas. Quiero que vean este momento de esa intervención. Señor Trujillo, hoy va a tener que aclarar muchas cosas, pero la primera es por qué 1 año y medio después de que el Gobierno de Canarias pague 4 millones por una mascarilla, ni tenemos mascarillas ni tenemos los 4 millones de euros de dinero público. No sabemos dónde está el dinero y no sabemos dónde están las mascarillas y espero que lo aclare. Pero vayamos por partes. Miren, usted tiene que aclarar asuntos de la contratación, de la ejecución del contrato y de la fiscalización. Por ejemplo, de la contratación. ¿Por qué justo después de que se cesa la consejera, la señora Cruz, el Servicio Canario de Salud adjudica, al estilo genuino del ministro Illa, un contrato por 4 millones de euros para comprar mascarillas a una empresa que se dedica a la importación de coches, RRL Unit SL? ¿Quién decidió eso, señor consejero? ¿Quién propuso a esa empresa? ¿Quién verificó y certificó la capacidad y la solvencia? ¿Quién dio el ok? Porque miren, viendo los resultados, esa empresa ni tenía solvencia técnica ni económica, ni siquiera capacidad acreditada para ejecutar el contrato y para recibir 4 millones de euros de dinero público. Veíamos y escuchábamos al diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Fernando Enseñat, que hoy nos acompaña aquí en Canarias al Día. Fernando, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. La verdad es que 15 días casi prácticamente han pasado de esa intervención en la comisión parlamentaria. No sé si a día de hoy ya tiene respuestas para esas y otras preguntas que lanzó en esa comisión. Pues no, la verdad es que seguimos reclamando que hay muchas cosas que aclarar. Pero mire, yo creo que ya no lo tiene que aclarar el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Quien tiene que aclararlo ya es el presidente del Gobierno, el señor Ángel Víctor Torres. Y lo primero que tiene que aclarar, lo decíamos en ese vídeo, ¿dónde están los 4 millones de dinero público que ha pagado el Gobierno de Canarias por unas mascarillas que no están? Ni tenemos los 4 millones ni tenemos las mascarillas. Y lo segundo que también debería aclarar es por qué la Fiscalía Anticorrupción está investigando al Servicio Canario de Salud, es decir, al Gobierno de Canarias, por malversación y por prevaricación. La verdad es que hay muchos asuntos que vamos a entrar en algunos detalles sobre este caso, que es complicado, pero a la vez es sencillo, una vez que se conocen todos los datos, de entender un poco lo que ocurrió, más allá de que siga habiendo algunas incógnitas. Pero entiendo por lo que ha dicho que las declaraciones que hasta el momento han dado, sobre todo el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el presidente del Gobierno en algún, más bien canutazo, en el que ha hablado de este asunto, no les han convencido al Partido Popular. Bueno, yo creo que ni al Partido Popular ni a los canarios. Porque recordemos que además esos 4 millones salen de los impuestos de los canarios. Y si este Gobierno de Canarias pagó 4 millones de euros por unas mascarillas y ni tenemos después de 1 año y medio, que no fue ayer, fue hace ya 1 año y medio, ni tenemos el dinero, ni tenemos las mascarillas, alguien nos tiene que explicar qué ha pasado con el dinero, qué ha pasado con las mascarillas. Alguien tiene que explicar por qué, lo decíamos en ese vídeo, a una empresa que se dedica a la importación de coches se le adjudica a dedo un contrato de 4 millones para traer unas mascarillas. Que además la pregunta es, ¿y esa empresa estaba capacitada para hacer ese contrato? ¿Quién dijo que estaba capacitada? ¿Quién dijo que se le diera a esa empresa ese contrato? ¿Qué garantías, y lo decíamos en ese vídeo, de solvencia técnica, de solvencia económica, de poder cumplir con ese contrato, se le pidió para poder adjudicarle 4 millones de euros del dinero de todos los canarios? Y la respuesta es, la seguimos esperando. ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Qué garantías se pidieron? Lo primero que sale a responder el Gobierno de Canarias es el contexto, hablan del contexto, la situación de emergencia, un momento complicado en el que no había posibilidad, hablan de la dificultad de competir desde Canarias en el mercado internacional de mascarillas, lo complicado que es traerlas por el tema del transporte. ¿A ustedes esto no les convence? ¿No creen que ese clima de emergencia que había justifica que se hicieran las cosas así? Vamos a ver. Claro que había un clima de emergencia, claro que estábamos en mitad de una pandemia, claro que en aquella época, además recuerdo una cuestión, y es que dentro de las comunidades autónomas
que peor protección o que más infectados o personas afectadas por el COVID se estaba produciendo dentro de los servicios sanitarios era Canarias. Y recordemos que estas mascarillas van destinadas a nuestro Servicio Canario de Salud, a nuestros profesionales. Claro que era una situación de emergencia, pero es que por eso se hizo un contrato de emergencia, perdona la redundancia, pero esos contratos no significa que hagas lo que te da la gana. Esos contratos tienen que darse teniendo detrás un respaldo. Y esos contratos que se dio en mayo, luego se pagó ya en noviembre. Y después llegó el 2021. Y el 2021, cuando se sirven, ya lo hablaremos, unas mascarillas que resultaron luego que eran falsas, ya no estábamos en esa situación de emergencia. Pero es que estamos en junio del 2022. Y lo que estamos preguntando es que nos den explicaciones. Lo que estamos diciendo es que nos expliquen qué ha pasado en estos 2 años con este contrato, con una serie de incógnitas, de una serie de dudas, de unas cosas serias, vamos a decir, de cosas oscuras que no nos aclaran. La verdad es que una de las, para ir un poco por orden, ¿no? El gobierno decide en mayo de 2020 adjudicar este contrato por lo que ha publicado Canarias 7, que es el medio que ha ido destapando todo este asunto, además sin una, digamos, una base documental, porque fue un contrato inicialmente verbal, y se adelanta el pago de 4 millones de euros sin garantías a esta empresa en esas condiciones, una empresa que se dedicaba al comercio y al sector automovilístico y que sin embargo recibe ese dinero sin tener esa solvencia. ¿Esto encaja dentro de ese contrato de emergencia legalmente? No sé si ustedes lo han estudiado. ¿Se podrían hacer las cosas así? Vamos a ver, los contratos de emergencia, que lo regula la ley de contratación, el artículo 120, permite que haya una flexibilidad a la hora de contratar precisamente por la emergencia. Eso no significa que no tengas que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, lo que estamos hablando. Oye, que a la empresa que le adjudica un contrato tengas unas garantías de que lo pueda cumplir. Tengas unas garantías de que si tú le vas a pagar una cantidad, te dé el producto por el que estás comprando. Pero mire, es verdad que en mayo había una emergencia, pero es que cuando estudias el expediente, cuando vas viendo la evolución de los hechos, que como usted bien dice, denuncia el Canarias 7, te das cuenta que se paga en el mes de noviembre, 4 millones de euros. Y la primera cuestión que ya te choca es que se pague todo el dinero, porque habitualmente lo que se hace es se paga el 50% y el otro 50% cuando te traen la mercancía. Sin embargo, aquí no. Aquí se paga el 100%. Se le da 4 millones de euros a una empresa y volvemos a hacer la siguiente pregunta. Si no me equivoco, ¿quién lo decide? Primero se adelantan 2 millones y la empresa les pide, no, adelántamelo todo, necesito los 4 millones. Ahí entiendo que se rompe esa forma de proceder de te adelanto el 50% y después ya, cuando me des la mercancía, el otro 50%. Exactamente. Se le paga 2 millones primero y al mes y medio después se le da otros 2 millones. Por cierto, una cosa curiosa que tampoco han explicado. De estos 4 millones, 1,3, el 33%, según lo que se dice, va a pagar comisionistas, no mascarillas, comisiones. En concreto de 6 comisionistas. Es decir, el 33% del contrato va a pagar comisionistas. Esa es una de las cuestiones que nos gustaría que Ángel Víctor Torres explicara a los canarios. Pero mire, como usted dice, se paga en noviembre. Y no se le pide, o por lo menos el consejero no ha sido capaz de decirnos, qué garantías se le pide para que vaya a cumplir. Te voy a dar todo el dinero público, como mínimo con sentido común, por responsabilidad con el dinero de los canarios, tú le tienes que pedir unas garantías de que te va a servir el producto. Y no se produce eso. Es más, llega el mes de enero y siguen sin servirse las mascarillas. Es más, en el mes de febrero, el Servicio Canario de Salud, alarmado porque no se va a cumplir el contrato, pues inicia un procedimiento para suspender o para romper el contrato y para recuperar el dinero. Y resulta que un mes después, en el mes de marzo, la empresa comunica al Servicio Canario de Salud que va a servir las mascarillas, ese 1 millón de mascarillas. Y resulta... Casi un año después de que se iniciara todo este procedimiento. Y el gobierno seguía confiando en la empresa, entiendo. Es más, cuando ya estás abriendo un procedimiento para rescindir el contrato y recuperar el dinero. Pero resulta otra cuestión que tampoco ha aclarado el consejero. Y es, para que una empresa que se dedica a importar coches, digo porque recuerdo a las personas que nos están viendo esto de contratar empresas que se dedican a otra cosa, estilo Illa, estilo Ábalos, que no tenían nada que ver con el sistema sanitario y de repente aparecen sirviendo mascarillas o productos sanitarios. Pero bueno, resulta que en el mes de marzo la empresa comunica que va a servir las mascarillas, ese 1 millón de mascarillas, se supone que el Gobierno de Canarias tiene que autorizarlo. Ojo, estás rescindiendo un contrato y pidiendo que te devuelvan el dinero y autorizas eso. Una buena pregunta que se puede preguntar a Ángel Víctor Torres. ¿Quién autoriza eso? ¿Quién da el visto bueno? Se traen las mascarillas a Canarias y en aduana
en el aeropuerto o en el muelle, la agencia tributaria detecta que son mascarillas falsas. Es decir, que son de mentira, que están falsificadas. ¿Eran falsas o no estaban homologadas, como defiende la empresa? Es que pasan las dos cosas. La primera es que esas mascarillas de la empresa M3 o 3M, esas mascarillas no están homologadas en Europa. Nos surge otra duda más, porque el Servicio Canario de Salud contrata unas mascarillas que en Europa no se deberían de poder usar. Pero es que luego resulta que la propia empresa además advierte al Gobierno de Canarias por una carta que son falsas. Es decir, nos íbamos a darle a nuestras enfermeras, a nuestros médicos, a los especialistas, a los celadores, a la gente que estaba trabajando con el COVID en primera trinchera, en los hospitales, en los centros de salud, en las residencias, unas mascarillas, me decía un señor, las mascarillas manteras. Le íbamos a dar unas mascarillas manteras. Y la agencia tributaria detecta que son falsas y las destruye. Eso ocurre en el mes de marzo del 2021. ¿Qué hace el Servicio Canario de Salud? Pues en lugar de denunciar eso, como sería el sentido común, ir al juzgado y decir, oigan, me han intentado estafar, lo que hace es, le vuelve a dar una segunda oportunidad a esta empresa. Otra buena cuestión que debería de explicar el señor Ángel Víctor Torres. A ti alguien que te intenta estafar, señor, la gente que no está viendo, va a comprar un coche, te lo dan sin motor y tú vuelves a confiar en esa persona para que te vuelva a vender otro coche. O vas al juzgado y lo denuncias. Pues no, el Servicio Canario de Salud lo que hace es, le da una segunda oportunidad. Cuando se le ha preguntado al Gobierno de Canarias, sobre todo por esa investigación de la Fiscalía Anticorrupción, un poco la versión que se da es la de que, bueno, están investigando si ha habido una estafa y nosotros seríamos los estafados del Gobierno. Yo recuerdo que usted en esa Comisión de Sanidad ponía o comparaba esto con el caso Tindaya. Para quien no lo recuerde, en el caso Tindaya pues pasó algo parecido, en el sentido de que se adelantaron muchos millones de dinero público para una obra en la que nunca se llegó a mover ni una piedra y finalmente aquello acabó en una denuncia por estafa también del Gobierno de Canarias contra los empresarios, contra los dueños de aquella zona de la montaña de Tindaya. Y la realidad es que al final el juzgado acabó diciendo, es que esto lo acabó archivando porque acabó diciendo, es que el Gobierno de Canarias no puede denunciar por estafa cuando ha sido parte de la estafa y era conocedor de todo esto. Claro, por lo que usted nos está contando, aquí pasan muchísimos meses en los que el Gobierno de Canarias ya tenía, digamos, alarmas de que aquello no iba bien, porque hasta marzo del año siguiente, casi un año después de iniciar el contrato, un contrato de emergencia, ante una necesidad de emergencia, pues realmente el Gobierno de Canarias no empieza a pedir, a intentar recuperar ese dinero. ¿Usted cree que se podría hablar de estafa, de que se le ha estafado al Gobierno de Canarias? Mire, yo ponía el ejemplo de Tindaya, o llamaba las mascarillas Tindaya. Yo soy de Fuerteventura. Sí. Y yo creo que las personas que se acuerden de eso, yo creo que ha sido el mayor caso de corrupción de la historia de Canarias, o si no, uno de los mayores. Se pagó un montón de dinero por unas obras, un vaciado de la montaña, de Tindaya, y al final ni hubo dinero, ni hubo monumento y nadie dio responsabilidades. Y a mí me decían unos señores mayores de ese pueblo, que me lo encontraba un poquito antes de la intervención, me decía, Fernando, esto de las mascarillas es como lo que pasó con Tindaya, ¿no? Se paga el dinero, no se tiene mascarilla, nadie da explicaciones, pasan 2 años, no sale publicado en la prensa y si no el gobierno no hubiera dicho ni mu. El presidente del gobierno no va con él, no se sabe si se recupera el dinero, si no se recupera el dinero, no se sabe quién tiene el dinero, no se sabe quién cobró, pues si es verdad que se cobró 1,3 millones en comisiones y no se sabe prácticamente nada. Por eso le decía yo lo de las mascarillas Tindaya, porque es que viene otra cuestión más fuerte que es el siguiente paso, y es que el gobierno, y esto no lo dice el Partido Popular, que podemos decirlo, es que lo dice el informe de la Audiencia de Cuentas. ¿Qué ha dicho la Audiencia de Cuentas? Que también el informe de la Audiencia de Cuentas ve cosas, vamos a llamarle, raritas en todo este tema y que ha trasladado pues la denuncia al Tribunal de Cuentas. Y lo que dice el informe de la Audiencia de Cuentas es que una vez que esta empresa te intenta engañar con las mascarillas, el Gobierno de Canarias, en el mes de mayo del 2021, lo estoy diciendo los meses para que sigamos la cronología, hoy en febrero digo que voy a rescindir el contrato, que quiero recuperar el dinero. El mes después esta empresa me dice que tiene 1 millón de mascarillas en el aeropuerto, la Guardia Civil y la agencia tributaria detecta que son falsas, tú ibas a aceptar eso, ahora lo suspendes, después dices, sigues el procedimiento y dices que quieres recuperar el dinero y en el mes de junio la empresa se pone en contacto contigo para decirte que en lugar de traértelas de una marca, te las trae de otra marca, tú le dices que sí,
suspendes el procedimiento de recuperar el dinero, o sea, tú vuelves a confiar en esa empresa, suspende los procedimientos, que el señor consejero Blas Trujillo decía que no, la audiencia de cuentas dice que se suspende el procedimiento de recuperar el dinero, le das otra segunda oportunidad a esta empresa, te vuelve otra vez a no cumplir y entonces sigues iniciando el procedimiento. Y en todo este tiempo han pasado, desde que se firma el contrato hasta el día de hoy, 2 años, y seguimos sin dinero, sin mascarilla, sin saber quién tiene el dinero, sin saber cuánto fue las comisiones, qué ha ocurrido realmente aquí, si eran falsas, si no eran falsas, qué relaciones tienen algunos comisionistas, por ejemplo, que ya los conoce el presidente del gobierno de su época de consejero en el Cabildo de Gran Canaria. El presidente Muchas del gobierno incógnitas que nadie aclara. El presidente del gobierno, vamos a incidir en eso, el presidente del gobierno conoce a algunas de las personas vinculadas con esta empresa. Recordemos que no solo el administrador único de esta empresa, incluso que tenía un administrador que se salió también en el año 2020, si no me equivoco, de esta empresa, pero aparecen otra serie de nombres que publica Canarias 7 de posibles intermediarios. ¿A ustedes les consta alguna relación con el presidente del gobierno de Canarias de estas personas? Bueno, yo creo que es una buena pregunta que debería responder el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor. Pero decía usted que como que los conocía de su época del Cabildo. Yo sé que hay uno de los comisionistas que en su día pues ocurrió todo aquello con el Club Baloncesto Gran Canaria, que era la época en que estaba el presidente también como consejero. Yo creo que es una buena pregunta que también deberíamos preguntar. También podríamos preguntarle a este gobierno por qué el señor Blas Trujillo, consejero de Sanidad, dice que esto simplemente es un hecho anecdótico, un error, una empresa que no cumple, y el señor Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, que por cierto es el que ahora mismo está con la tramitación de la recuperación del dinero a través de la Agencia Tributaria Canaria, dice que si él hubiera sido consejero de Sanidad, hubiera ido a denunciarlo al juzgado y a la Fiscalía. Es una buena pregunta. Ustedes insisten y la mucho pregunta en eso, es, ¿no? Uno dice que esto es simplemente un hecho anecdótico, que no hay mayor problema, el otro dice que hay que ir a la Fiscalía y en el medio está el jefe de los dos, que es el presidente del Gobierno. ¿Qué dice el presidente del Gobierno? Lo cierto es que en ese expediente administrativo para recuperar el dinero se ha ido confirmando precisamente lo que se podía intuir a lo largo de estos meses, y es la falta de liquidez que tiene esta empresa, de solvencia económica. Se han practicado hasta 10 embargos, si no me equivoco, y esos 10 embargos han sido fallidos. Claro, ahora ya entramos en un procedimiento de vamos a ver si ha podido haber un delito, un levantamiento del velo y algún tipo de responsabilidad en ese sentido de un posible alzamiento de bienes. Se está hablando de muchas cuestiones que veremos cómo lo encaja todo este puzzle la Fiscalía Anticorrupción, pero yo voy a insistir. O sea, al final todo esto lo que está demostrando es que estamos ante una empresa que no tenía capacidad para asumir el trabajo que asumió, nada menos que por 4 millones de euros. ¿Quién cree usted que era el nexo, el eslabón que unía a esta empresa con el gobierno de Canarias? Usted lo ha dicho, o sea, lo que estamos viendo al final de estos 2 años, lo que estamos viendo es que se le ha dado un contrato a dedo a una empresa que, por los hechos demostrados, no parece que tuviera ni solvencia económica ni técnica para poder cumplir con ese contrato. Y la pregunta es, ¿quién autorizó? O sea, ustedes no lo saben, no saben quién autorizó esto, el gobierno no lo ha dicho. Yo creo que eso es una de las cuestiones que está fiscalizando la Fiscalía Anticorrupción, pero que es una de las cuestiones que tiene que responder el gobierno. Nosotros hemos presentado preguntas, hemos tenido la comparecencia en comisión, en pleno se lo volvimos a preguntar, no nos ha respondido, lo hemos preguntado también por preguntas por escrito, por solicitud de documentación, y queremos que el gobierno responda a esa pregunta. Porque todo inicia también, ¿quién autoriza que esto proceda? ¿Quién autoriza que se le pague los 4 millones a una empresa sin aportar, por lo que los hechos lo demuestran, nada? ¿Quién autoriza a que luego se suspenda el procedimiento de suspensión del contrato y recuperación del dinero? ¿Quién autoriza que se le dé una segunda oportunidad a una empresa que en teoría te iba a estafar con mascarillas manteras para nuestro personal sanitario? ¿Quién autoriza? Porque eso no lo autoriza un técnico. Estamos hablando del Servicio Canario de Salud, estamos hablando del Gobierno de Canarias. Y sobre todo, ¿quién va a asumir la responsabilidad de todo esto que ha ocurrido? Porque estamos hablando de dinero público, estamos hablando del dinero que sale de los impuestos de todos los canarios. Cuando aún encima nosotros del particular hemos pedido muchas veces que precisamente en esta situación de dificultad, en esta situación de inflación, en esta situación donde las familias no están llegando a final de mes, se le bajen los impuestos a los canarios. Y no solo no se les baja, sino que ya vemos que tampoco se tiene cuidado con el dinero que se les recauda. Lo cierto es que durante gran parte de todo este procedimiento ha sido el consejero Blas Trujillo y el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, pero en el momento en el que se adjudica el contrato, el consejero era Julio Pérez y el director del Servicio Canario de Salud era Antonio Olivera.
¿Qué papel cree usted que jugaron estas personas? Y si cree que esto es significativo, el hecho de que fueran ellos quienes estuvieran al comienzo del contrato y no quienes siguieran después, porque al final hubo un cambio dentro de la consejería. Sí, pero al final estamos hablando del Gobierno de Canarias. Al final estamos hablando de la Consejería de Sanidad. Al final estamos hablando del Servicio Canario de Salud. Los responsables políticos serían unos, serían otros. Ojo, tanto unos como otros siguen estando en el Gobierno. Los que estaban cuando se firmó el contrato, como los que han estado durante el tiempo que se ha desarrollado. ¿Han hablado Julio Pérez o Antonio Olivera sobre este asunto? Yo no les he oído decir nada, pero todos forman parte del Gobierno de Canarias. Unos son consejeros y otros son personas destacadas dentro del gabinete de presidencia y dentro de la viceconsejería. Lo que decía el otro día el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, es que hubo, si no me equivoco, 15 contratos para la adquisición por la vía de emergencia de mascarillas. Yo no sé si ustedes saben si en todos los contratos se actuó de la misma manera o esto fue un procedimiento que solo se siguió en este contrato de 4 millones de euros. Mire, lo de adelantar el dinero, el 100% del dinero, y no hacerlo como se hacía habitualmente, es un hecho excepcional. Por eso preguntamos, ¿por qué se tuvo este hecho excepcional? ¿Por qué se tuvo esta deferencia para hacerlo? Mire, el informe de la Audiencia de Cuentas recoge otra cuestión, y es que independientemente que en otros contratos sí se ha llegado al final y sí se ha servido el material, existe en torno a 6.600.000 unidades, estoy hablando de unidades, de material sanitario en distintos hospitales de Canarias guardadas porque el sistema de prevención de esos hospitales no las da por válidas. No las da por válidas. 6.600.000 unidades, distintos tipos de material sanitario, mire, no le puedo decir cuánto dinero es, pero con que cada unidad nos costara 1 euro, estamos hablando de 6 millones de euros. Y ya le garantizo que cada unidad de esos no cuesta 1 euro. Cuesta mucho más. Hay muchas cosas que aclarar. Para ir cerrando este asunto, Fernando, me gustaría preguntarle... Algo que también deberían de aclarar. Nosotros estamos intentando también que desde el Gobierno de Canarias alguien venga a una entrevista y poder hablar con calma, como estamos haciendo hoy, e intentando buscar respuesta a todas estas preguntas. Pero lo cierto es que usted hablaba antes de la figura de Román Rodríguez. Él ha dicho que si él hubiera sido consejero... Román Rodríguez es vicepresidente del Gobierno de Canarias. ¿Creen ustedes del Partido Popular que el Gobierno de Canarias tiene que seguir lo que ha dicho Román Rodríguez? ¿Debería, en este caso, personarse en este asunto, denunciar si realmente considera que los hechos se han visto perjudicados por ellos? Yo creo que el señor Román Rodríguez es vicepresidente del Gobierno, es consejero de Hacienda, es un representante político muy importante en Canarias y que no necesita ser consejero de Sanidad para poder acudir a un juzgado, si considera como miembro del Gobierno de Canarias que hay cuestiones que hay que investigar. No necesita decirlo en la prensa. Si realmente cree que eso es así, lo que tiene que hacer es hacerlo. La verdad es que estoy seguro de que alguien le habrá planteado a lo largo de todas estas semanas: hombre, Fernando, es que ustedes están siendo muy críticos con esto y miren lo que ha ocurrido en Madrid. También se está investigando, también se habla de comisiones que en principio, presuntamente, podrían haberse inflado una relación familiar. Sobre eso, si alguien le interpela con eso, se lo voy a hacer yo, ¿usted qué responde? Pues mira, pues le agradezco primero que le agradezco que me haga la pregunta, porque estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo lo estarán planteando. Mire, mi abuelo era abogado, mi hermana es abogada, y si algo tengo claro y me han inculcado en mi casa, como nos han criado, es que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia siempre va a ir por delante. Pero eso no significa que no haya que dar explicaciones. Eso no significa que no haya que salir a la opinión pública ante la alarma creada en los medios de comunicación y decir qué es lo que está ocurriendo. Mire, con Madrid podemos en principio establecer 3 diferencias básicas. La primera, en Madrid hay mascarillas. Aquí no hay. Aquí se han pagado 4 millones y no tenemos nada, ni los millones ni las mascarillas. Segunda cuestión, en Madrid, estamos hablando del Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma, ambos, el alcalde y la presidenta de la Comunidad Autónoma, han salido a dar explicaciones. A decir, oye, esto es la explicación que tenemos que dar. Y en Madrid, en el Ayuntamiento, además, ella se ha personado el Ayuntamiento porque se ha sentido estafado. Y hay mascarillas, pero se ha sentido estafado por el volumen de comisiones. Aquí les recuerdo que según lo que aparece y lo que nos han informado en prensa y lo que hemos podido acceder, el 33% de los 4 millones, 1,3 millones, ha ido a comisiones, no a mascarillas, a comisiones. Por lo tanto, creo que hay diferencias básicas y en ambos casos está investigando la justicia. Por eso le digo, presunción de inocencia, igual que aquí, que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. Pero eso no significa que como representantes públicos no tengamos que salir a dar explicaciones para que las personas que nos están escuchando se les disipe
todas las dudas pues que hoy nos hemos preguntado y que lleva preguntando el Partido Popular desde hace ya bastante tiempo. Dudas razonables sobre cuestiones que tienen más oscuros que claros. Y yo creo que en estos temas hay que ser muy respetuosos y tiene que haber claro. Porque además les recuerdo otra cosa, y lo dije en el Pleno el otro día, a nuestro presidente, Ángel Víctor Torres. ¿Cómo es posible que en el mes de febrero públicamente estuviera reclamando luz y taquígrafos y que se asumiera responsabilidades en otras comunidades autónomas por casos parecidos y en el mes de mayo, junio, es decir, apenas unos meses después, ya no hable ni de luz, ni de taquígrafos, ni de dar explicaciones, ni de asumir responsabilidades? La verdad es que... Me parece muy coherente. En cualquier caso, como yo digo yo, en esta izquierda, perdón que interrumpa, en esta izquierda, como es lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Y yo creo que eso no es correcto. En cualquier caso, insisto, se está investigando tanto en Madrid como aquí. Veremos el camino que coge toda esa parte de la investigación penal, pero más allá de eso hay que seguir, lógicamente, pidiendo responsabilidades políticas y también tiene que haber un seguimiento por parte de los medios de comunicación y es una cosa por la que le quiero preguntar, porque en Madrid también una de las diferencias es que el asunto mediáticamente ha tenido muchísimo seguimiento en diferentes medios de comunicación con diferentes líneas editoriales, cada uno, bueno, pues con sus enfoques, pero ha tenido mucho seguimiento. ¿Le ha sorprendido la escasa presencia de este asunto a pesar de la gravedad en los medios de comunicación canarios? Hombre, lo hablamos antes de empezar, un poco sí. Ha habido un periódico, y lo podemos decir, lo hemos mencionado, que es el Canarias 7, que gracias a él, y además hay que reconocerlo, se habla de este tema, porque la verdad es que si no hubiera sido así, probablemente hubiera pasado y no hubiera... O sea, a lo mejor por el informe de la audiencia de cuenta, cuando nos hubiera llegado, lo podríamos haber leído y haber sabido lo que estaba pasando, pero un poco, pues, si le soy sincero, sí, me resulta un poco extraño. Pero bueno, yo supongo que cada medio de comunicación decidirá lo que es importante, lo que no, lo que debe transmitir, lo que no, lo que debe informar o lo que no. Yo ahí no entro. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es fiscalizar desde la oposición al gobierno y aportar las soluciones pues, a todos los problemas que tiene Canarias. Son asuntos que en cualquier caso a nosotros sí que nos parecen importantes y por eso pues, hemos decidido hacerle un seguimiento. Insisto, vamos a seguir intentando que desde el Gobierno de Canarias puedan hablar con tranquilidad, con calma, en esta media hora que tenemos de entrevista, intentar resolver todas estas cuestiones. Fernando, la verdad es que usted es presidente también del Partido Popular en Fuerteventura, concejal en Puerto del Rosario. Yo que tenía aquí una serie de preguntas apuntadas, pero nos hemos quedado prácticamente sin tiempo y no me gustaría hablar de algo tan importante como es la actualidad de Fuerteventura en escasos minutos y corriendo, así que yo le voy a hacer una petición con calma si quiere, más adelante usted se viene aquí y yo le prometo que hacemos una entrevista para hablar de Fuerteventura y de la actualidad de Fuerteventura que a nosotros también nos interesa mucho, ¿le parece? Pues encantado, por supuesto que sí. Así. Cuando ustedes quieran, para mí es un placer venir aquí a hablar con ustedes y hablar en este caso de mi isla Fuerteventura y de los problemas que tenemos en mi isla y en mi municipio Puerto Rosario. Pues muy bien, la verdad, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender un poco mejor pues, todo este lío jurídico y administrativo que hay en torno a este llamado caso Mascarilla. Estaremos muy pendientes del recorrido que tenga, estoy seguro de que ustedes también lo estarán, así que estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Estaba con nosotros hoy Fernando Enseñat, diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias. Hemos quedado con él para que vuelva aquí para hablar de la actualidad de Fuerteventura, porque en Fuerteventura, ustedes lo saben, hemos tratado muchos asuntos aquí de actualidad por los que nos hubiera gustado preguntarle a Fernando Enseñat, pero la realidad es que también para nosotros es prioritario todo lo que está ocurriendo con este caso Mascarillas. Necesitamos más explicaciones, necesitamos más respuestas a todas esas preguntas que siguen sin resolverse por parte del Gobierno de Canarias, así que seguiremos informando sobre este asunto. Ahora les dejamos con toda la programación habitual de Mírame Televisión y les deseamos un feliz fin de semana.